tardes, Silvia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la protectora por organizar este tema, que a mí en lo particular debo decir que me toca también, Silvia, porque yo soy mamá de dos. Creo que lo más importante que la presentación de quién soy yo profesionalmente, soy mamá de dos que quieren estar todo el día conectados. Entonces, esto realmente se vuelve un problema. Yo no sé si las personas que nos están acompañando el día de hoy sienten lo mismo, pero estas pantallas, estos juegos, todo lo que es formato pequeño, videojuegos, pantallas, YouTube, Dios mío, tiene un Sí. poder de jalar a las criaturas y a los Sí. adolescentes también para querer estar pegados. Em, Todas estas aplicaciones también tipo TikTok, No, hasta, hay demasiadas. Ahora hay Twitch, algo nuevo. ajá. No sé Y ni lo que cómo se pasa es que llama. es un formato cortito, chiquito, y el algoritmo te va presentando las cosas que a ti te interesan. Yo tengo que confesar que tuve TikTok al inicio de la pandemia para Sí, entretener a mi hija todos. pequeña. Y empezamos a hacer algunos de los videitos que eran tendencias juntas y nos divertíamos mucho haciendo los videitos. Hasta que un día me senté con el TikTok, con el celular, hacer esto, ¿no? Que vas mirando video tras video. Y cuando caí en conciencia, ¿sabes cuánto rato había pasado, Silvia? 3 horas. Ah, 3 horas. Ese día desinstalé TikTok de mi celular porque dije, no, esto es demasiado adictivo. Y el problema es que así. todas estas tecnologías pues tienen un algoritmo que no a todos nos muestra lo mismo. A mí me va a mostrar los videos a los cuales yo me quedo viéndolos de inicio a fin y me va a buscar cosas con esa misma temática. A ti, Silvia, te mostrará otra. A Claro. nuestros hijos les muestra otras cosas. Y entonces podemos pasarnos horas de horas conectados a formato corto, rapidito, uno tras otro, cosa que hace que no te aburras y te quedes ahí y se te fue la vida. Enganchado, sí. Enganchadísimo, pero mal. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy día es justamente de cómo funciona esto, porque como padres y madres de familia tenemos que saber, o cuidadores, si es que de repente tenemos algún abuelito, abuelita, o tenemos de repente alguna nana, algún tío, alguna tía, si nosotros estamos a cargo de niños y adolescentes, tenemos que saber cómo funciona esto para empezar, y en segundo lugar, que hay que poner reglas y límites claros porque si no, perdemos a nuestros niños. Recordaremos cuando nosotros éramos pequeños y no había celular, era ir a la esquina, juntarte con la pandilla, irte al parque, jugar, y sabíamos lo que era estar aburrido. Sabíamos lo que era estar aburrido y lo que era desaburrirnos porque nos inventábamos algún jueguito, alguna cosa, y ya estábamos como que, digamos, teníamos más recursos para poder ver cómo utilizábamos nuestro tiempo. Ahora nuestros niños lamentablemente están en la inmediatez y la rapidez de estar conectados al bichito este, que lo que hace es tenernos pues, quiero usar una palabra amable, como que pegados, ¿no? O zombificados ahí, pegados así sin hacer nada, ¿no? Hablamos ahora de salud, pero de la salud mental. La Organización Mundial de la Salud Perdón, a ver. ha declarado oficialmente que la adicción a los videojuegos es una enfermedad mental y la incluyó en su lista actualizada de patologías. Se calcula que en el mundo hay, escuchen bien, unos 3.000 millones de videojugadores y son activos. Guillermo González nos tiene el reportaje. La adicción a los videojuegos es una enfermedad mental prevenible y tratable. Científicos de la Organización Mundial de la Salud incluyeron este desorden mental en una larga lista de disfunciones y lo catalogaron como el trastorno del juego. La persona está tratando de evadir, está utilizando los videojuegos para no asumir una responsabilidad o para desconectarse de sus sentimientos. Para algunos, su preferencia por los videojuegos no es un gran problema. Yo no me siento un adicto al juego, para nada. No. No, porque si digo que sí soy adicto al juego, entonces soy adicto a muchas cosas, ¿no? Porque yo tengo mi calendario, mi agenda de cómo hacer cosas. La Organización Mundial de la Salud actualizó un documento en el que se incluye la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas de salud relacionados.
En él aparece por primera vez la adicción a los juegos electrónicos como un trastorno de conductas adictivas. Para los especialistas se trata además de un trastorno mental del comportamiento relacionado con el desarrollo neurológico. Y entran en una categoría que la han definido como el síndrome de Peter Pan, que son personas que tienen mucho miedo a crecer. Entonces prefieren quedarse en la tierra de nunca jamás, donde la huella de los años no pasa. La Organización Mundial de la Salud define claramente a un adicto como una persona que pierde por completo el control sobre la duración y la frecuencia de cada sesión de videojuegos. Regreso contigo. Bueno, un adicto, la persona que pierde el control de la frecuencia y la duración. Me pregunto, ¿cuántos de nuestros niños y adolescentes en casa son capaces de decir, ok, yo voy a jugar solamente 1 hora, acabó mi hora, listo, apago, es momento de pasar a hacer otra actividad? Creo que ninguno. Seamos honestos, Difícil. bien difícil. Si a los adultos a veces nos cuesta, lo que pasa es que hay responsabilidades, obligaciones y un montón de cosas que cumplir que nos jalan hacia la vida. Imagínense a estos pequeños, niños pequeños o adolescentes que se la pueden pasar jugando videojuegos. Yo les cuento una anécdota. Yo estuve durante un tiempo como mentora en una institución educativa, un instituto, em, y trabajaba directamente con muchachos que acababan de ingresar. Primer ciclo, cachimbitos recién entrados, y los acompañábamos en el tema de conocer las distintas habilidades blandas. Y cuando hablábamos con ellos de cómo te va con tu agenda, cómo te va con la entrega de los trabajos, pues terminaban metiéndose unas amanecidas terribles la última semana antes de la entrega del trabajo. Y lo que ellos decían es que no me da el tiempo. Y cuando empezábamos a hablar de, ok, ¿y qué es lo que haces en la semana? Los videojuegos estaban muy presentes. Los videojuegos, el TikTok, el YouTube, el estar pegados haciéndose maratones de series. Entonces, son cosas que te absorben a tal nivel que pierdes el control y después estaban estresados y frustrados, sintiendo que a pesar de que era la carrera con la que habían enseñado a estudiar siempre, como que no se les daba bien y no podían hacer las cosas a tiempo. Entonces, este tema realmente no es menor. ¿Qué cosa es la adicción? ¿Qué signo tiene para mirar a los nuestros en casa y ver si es que estamos de repente ya desarrollando una adicción o con riesgo elevado de desarrollarla? ¿Y cuáles son los efectos que tiene el consumo de pantallas tantas horas al día? ¿Y qué es lo recomendable? Cuando hablamos de adicción, entonces, como bien hemos visto en esta nota de prensa que acabamos de ver hace un minuto, estamos hablando, estamos hablando de una necesidad compulsiva y descontrolada de jugar. Necesitan estar conectados desde que se levantan. A veces, no sé si ven, pero a mí me pasa en casa. Tengo un adolescente que cuando se despierta, antes de venir a decir buenos días, ya quiere estar mirando videos de YouTube o quiere estar jugando y no ha pensado ni en desayunar. Y eso sucede en muchos hogares hoy en día, que los chicos están todo el día queriendo hacer rapidito y al paso las cosas para poder irse a conectar a lo que sea que se quieran conectar, bien sea el celular, el Nintendo Switch, el jueguito. Hay 50.000 de estos jueguitos, disculparán si no me sé todos los nombres, pero la verdad es que no están ordenando la habitación, no están lavando los platos después de almorzar. Hay muchas cosas que no están haciendo estas criaturas y que, o que si las hacen rapidito para irse a jugar. ¿Qué pasa con el uso de pantallas en exceso? ¿Cuál es el efecto en el organismo? ¿Y cuál es el efecto en el aprendizaje? ¿Cuál es el efecto en las diversas áreas, incluso en el desarrollo socioemocional de los chicos? Primero, hay cambios rápidos en el estado de ánimo. Segundo, la capacidad de atender y concentrarse en una sola cosa baja. Ustedes habrán visto que el formato, por ejemplo, de los videos que hay en YouTube suele ser muy corto, o si son videos largos, si es que de repente sus hijos siguen a algún youtuber, algunos de ellos se transmiten a sí mismos jugando, ¿no? A veces se juntan varios amigos y se transmiten jugando, pero se dan cuenta que gritan horrores
gritan terriblemente. A veces yo siento los alaridos de estos youtubers y les digo a mis hijos, por favor, bajen el volumen, ¿qué es esto? Pareciera que los estuvieran matando. Y es que están jugando el youtuber online y transmitiendo vía streamer. Y los videojuegos suelen tener colores fuertes, cambios de escena rápidos, música, manejan un nivel de estimulación, de hiperestimulación visual, auditiva, que supera la realidad. Porque cuando los chicos van al colegio, no es que el profesor esté gritando como el youtuber, o no es que el profesor se ponga de multicolores y con un montón de efectos como suelen ver ellos en los videos. Entonces, están tan acostumbrados a cosas rápidas, 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 intensas, fuerte, volumen, música, que cuando van al salón de clases, pues es la cosa más aburrida del mundo. ¿Qué más? Hay una falta de control en la conducta porque hay una escasa tolerancia a la espera y a la frustración. Lamentablemente, la generación que estamos criando es la generación del ahorita. Por ejemplo, antes cuando tenías que hacer una investigación para una tarea del colegio, lo que hacías era ir a la biblioteca y tenías que buscar en un montón de libros o recurrir a las enciclopedias que tenían tus padres en casa. ¿Qué haces hoy? Le preguntas a San Google. Y en Google te da un montón de opciones. Peor, ahorita vas a ChatGPT y ChatGPT te hace la investigación o cualquiera de esas otras inteligencias artificiales. No está mal usar las herramientas al servicio, pero sí hay una tendencia a acostumbrarnos a tenerlo todo rapidito. Y ese tenerlo todo rapidito hace que no nos regulemos. El otro día estaba viendo a una niña pequeña que estaba intentando coser con hilo y aguja y cada pequeña cosa que hacía, enhebrar la aguja, hacer el nudito, aprender, porque había pedido, enséñenme a coser, era frustración total. Era, la queja literalmente cada 30 segundos. Y es porque no hemos desarrollado esa capacidad de que hay que esperar, porque todo lo tenemos muy rapidito. Entonces, y eso es un aprendizaje importante de la infancia. Otra cosa que sucede, dependiendo de la edad de las criaturas, es que hay un retraso del lenguaje. Créanme, hay pequeñitos de edad preescolar que les estamos dando el celular con los videitos de la vaca Lola, cantando Aprendo a hablar. Pueden ser videitos muy educativos, lo que gusten, pero están tanto rato en la pantalla que las criaturas no están hablando porque se la pasan mirando y no están interactuando. Y una de las formas de aprender a hablar es con la práctica. Entonces, se puede dar un retraso del lenguaje. Hay criaturas a las que a veces se las está llevando evaluación bajo la presunción de que parecen tener rasgos de autismo y resulta que los que están es subestimuladas, porque les falta interacción social, porque se las pasan pegadas a la computadora. Entonces, el estar pegados, sobre todo al celular y a las tablets, ¿no? Estar pegado todo el día ahí no aprendes a socializar, a mirar al otro, a leer un rostro, a interpretar emociones. Hay todo un retraso ahí detrás. Por otro lado, hay un déficit en la función de ejecutar las cosas del día a día, que ir a la refrigeradora para sacar la caja de leche y podértela servir. Ay, ¿esto cómo se hace? ¿Y esto cómo se abre? A ver, díganme si a alguno de ustedes les pasa que su niño o adolescente en casa lo ven como que esa inteligencia práctica del día a día no está. Y si son niños pequeños y se la pasan mucho tiempo sentados en pantallas nuevamente, la coordinación motora gruesa también se ve afectada porque estas criaturas deberían estar saliendo al parque a arrastrarse, jugar, subir al tobogán, tirar la pelota, tantas cosas que nosotros hacíamos de niños y que muchos de estos niños no están haciendo ahora. Hay una menor empatía por lo que les comentaba hace un momento. La empatía es una capacidad que se desarrolla en la interacción. Cuando uno es pequeño, no reconoce estoy molesto, tengo miedo. Es el reflejo del adulto que está interactuando con la criatura lo que hace que este pequeño o pequeña aprendan a reconocer, esto que siento es cólera, esto que siento es miedo, ¿no? Te asustaste, hijito. Si están pegados al celular, no tienen quien les devuelva esto. La comunicación es absolutamente unidireccional, del aparato hacia la criatura y ahí se acabó. Hay un control débil de los impulsos precisamente por la poca tolerancia a la frustración,
Hay un procesamiento emocional deficiente como consecuencia, por supuesto, porque no somos capaces de mirar bien nuestras propias emociones y las de los demás, y menos gestionar las distintas emociones que vamos sintiendo a lo largo del día. Las emociones son las compañeras de la vida y toda la vida las vamos a sentir. El asunto es identificarlas en nosotros, en el resto, poder procesar una manera socialmente adaptada de poder interactuar con el otro a raíz de la emoción que estás sintiendo tú o que estás reconociendo en el otro, y por estar pegados a pantallas perdemos esa capacidad de aprendizaje. Los científicos, los médicos han identificado que el uso excesivo de pantallas eleva el riesgo de poder tener hiperactividad a más del doble que los niños que no suelen estar pegados a pantallas. Hay un aumento del 91% en el riesgo de dificultades de atención-concentración. Nuevamente, la maestra no es un video. El profesor de, no sé, primero, segundo, tercero y media, no es un video. Los chicos se aburren tremendamente porque están acostumbrados a un formato corto, intenso, cosa que el colegio no puede dar. Cada sesión de aprendizaje está entre 30, 40 minutos, 45. Hay veces que juntan 2 horas pedagógicas de 45 minutos, que hace hora y media, con el profesor de inglés que te está haciendo hacer los ejercicios, pero no viene pues en el formato de youtubers y con videíto y con música de fondo y con cambios de cámara y cortes de edición. Y para los chicos eso puede resultar poco motivador si es que están acostumbrados a otra cosa. Hay un aumento del 71% en el riesgo de problemas emocionales como consecuencia. Ojo, se habla de problemas de ansiedad e incluso depresión asociado al uso excesivo de pantallas. ¿De acuerdo? Entonces, el tema no es menor. Yo debo reconocer que como mamá, en algún momento he pensado, necesito tener una reunión, yo hago home office, qué maravilla que los chicos estén mirando su video porque en ese momento van a estar así, lo que dure el video. Y no voy a estar con el mamá y las interrupciones. Pero ¿qué pasa si están todo el día ahí? Muchos de los padres, sin querer, caemos en el asunto de voy a darle la computadora para que se quede un rato ahí tranquilo, concentrado y me deje avanzar. En pandemia, que los chicos no podían salir a jugar, el tema de uso de pantallas se ha acrecentado tremendamente, porque en muchos casos era lo único que se podía hacer. Y porque es lo que menos esfuerzo nos tomaba a los padres también. Valgan verdades, hay que hacer un mea culpa a todos los padres que hemos permitido en gran medida que nuestros hijos pasen mucho rato conectados a tecnología. Porque si están todos encerrados en casa, hacer que tu hijo esté entretenido va a involucrar que tú tengas que dedicar tiempo, que probablemente saques un juego de mesa si tienes un hijo o una hija única. O si tienes dos, tres, pero por ahí que se pelean, tienes que estar de mediador. Yo sé que no es fácil, pero si nosotros tomamos en consideración todos los efectos que tiene esto en nuestros hijos a nivel biológico, porque afecta el funcionamiento cerebral, a nivel físico también, porque puede generar sobrepeso o que se alimenten mal, y a nivel emocional es mucho lo que se pierde. La tecnología no es mala, pero como todo en exceso puede hacer mucho daño. Lo que buscamos reforzar el día de hoy es ese cuidado, todo medido, todo supervisado en el tiempo máximo permitido, y el resto del tiempo los chicos tienen que tener otras actividades y también se tienen que saber aburrir y desaburrirse solitos. Eso también es una cuestión importantísima. ¿Cuáles son los signos de alerta entonces? Tú tienes un niño, un adolescente en casa y quieres saber, ok, ¿debería estar preocupado en este minuto o no? Perfecto. Si tu hijo o tu hija ha venido mostrando cierto rendimiento y cierta manera de comportarse, de reaccionar, de interactuar, y de un momento a otro te lo empieza a cambiar y tú dices, esta criatura ya no es lo que era antes, algo está pasando, pregúntate si está demasiado tiempo en la tecnología, si está demasiado tiempo jugando, viendo videos,
haciéndose maratones de series, pegado al celular o a la computadora. Si se empieza a aislar, es decir, vinieron tus primos, ay, allá voy, pero sigue ahí en la computadora o en YouTube, no se mueve, no va a jugar, no le nace, no dice, ¡ye! Vinieron, vamos a jugar, salgamos al parque. Preocúpate, porque este aparato está teniendo un poder y una influencia tremenda sobre tu niño puberto o adolescente, como le quieras llamar. Si hay irritabilidad y agresividad, ¿por qué? Porque la vida real es bastante más retadora, requiere más espera de lo que sucede en un videojuego. En el videojuego la gratificación es casi instantánea. Los videojuegos están construidos y las redes sociales también están construidas para engancharte. Y para eso, cada cierto tiempo van lanzando o haciendo cosas que te generan estas endorfinas, que son estos neurotransmisores de bienestar, que hacen que tú quieras seguir y quieras seguir y quieras seguir ahí. La vida real no te lanza endorfinas pues cada 30 segundos, ¿sí? A veces las endorfinas se las tienes que poner tú solo porque te tienes que mirar al espejo y sacar tus pompones y decirte cosas lindas a ti mismo, porque tienes que tener la paciencia y la tolerancia para aguantar, por ejemplo, el tráfico, para esperar que un adulto mayor pueda cruzar la pista cuando ya cambió el semáforo a verde, para todas estas cosas, porque te mueres de sed y estás caminando y te faltan todavía 4 cuadras para llegar a tu casa. Los adultos nos aguantamos. ¿Qué están haciendo los niños ahora? Tengo sed, tengo sed, tengo sed, tengo sed, tengo sed. Pero hijito, ya vamos a llegar, pero tengo sed, tengo sed, tengo sed. O sea, ¿cómo está esa irritabilidad? ¿Y cómo está ese tirar cosas cuando algo no nos sale? ¿Nos estamos sulfurando muy rápido de repente? ¿Nos está costando controlar esos impulsos? Revisemos cuánto tiempo están nuestros chicos pegados en pantallas. Hay pérdida de interés en actividades previas. De repente, tu hijo o tu hija tenía un hobby que le gustaba mucho y resulta que ahora ya no lo quiere hacer. ¿Es cierto que los niños a lo largo de la infancia pueden cambiar de hobbies? Sí, pero ¿lo ha reemplazado por otro hobby? ¿O es que dejó eso que le gustaba mucho y ahora la ves mucho en pantallas? Pues ahí hay que cortar, hay que evitar que esto se siga presentando. ¿Hay cansancio frecuente? Tu hijo o tu hija, estás notando que está durmiendo mal, o de repente no te has dado cuenta si duerme mal, pero constantemente lo ves cansado, cansada. En el colegio te están diciendo que se está cansando, que le está dando flojera, pero cuando tenemos la pantalla delante estamos muy despiertos y muy pegados ahí, pero el resto del tiempo es un bajón y unas ganas de no hacer nada y un cansancio tremendo. Entonces, estos que acabamos de revisar son signos de alerta, son cosas que uno tiene que observar en sus hijos para decir, no sé, yo creo que estamos teniendo un problema. ¿Mm? Ahora, ¿cuáles son los efectos? Digamos que sí, ya, nuestros hijos están demasiado enganchados, podríamos decir que ya tienen una adicción porque no son capaces de controlar la cantidad de tiempo. Hay criaturas que en pandemia se han aprovechado de la situación y han reconocido estar conectadas 12, 14 horas, adolescentes, hasta tarde en la noche, ¿de acuerdo? Entonces, esto es tan intenso que la capacidad de decir no, y es duro hablar de adicción porque estamos acostumbrados a hablar de adicciones en el caso de sustancias prohibidas, llámense drogas, o en el caso de alcohol, que si bien es legalmente permitido, genera adicción. Estamos acostumbrados a hablar de adicción en esos parámetros, pero nosotros podemos ser adictos a muchas cosas, entre ellas a la tecnología. El asunto es esa compulsión, ese no poder parar y esa necesidad imperiosa de estar conectados. Eso es lo que determina que hay una adicción. Ahora, ¿qué pasa? Que va a disminuir el rendimiento académico. Es altamente probable que tu hijo, tu hija, empiece a bajar un poco en notas. ¿Sí? Ahora, de repente tu hijo, tu hija es brillante y no necesita prácticamente ni repasar y se sigue sacando buenas notas. Eso no quita que no pueda estar desarrollando una adicción, pero hay un
digamos, una especie de correlación en que a mayor tiempo en la tecnología, menor es el rendimiento escolar, mayores son los problemas de desempeño en el colegio. Por otro lado, empiezan a haber problemas en las relaciones familiares y sociales, porque estos niños y adolescentes se niegan a interactuar, se niegan, o sea, ya no les resulta atractivo sentarse a la mesa o hacer una sobremesa y conversar y de repente contar unos cuantos chistes. Ya no les resulta atractivo estar con los que eran los amigos. O si se juntan con los amigos, cada quien en su dispositivo, ¿no? Entonces mejor quédense en su casa, pues porque no están cumpliendo el objetivo que era interactuar y pasar un rato de sociabilidad juntos. Igual con los hermanos. Ya no, o sea, tiempo libre que tienen, lo quieren pasar conectados a la tecnología. Recordemos que la familia es el laboratorio para la vida. Estos hermanos que cuando tú eres chico dices cómo fastidian estos, que me peleo todo el día con ellos y quisiera que no existieran. Algunos niños lo dicen en algún momento, ay, no quisiera tener hermano, no quisiera tener hermana. Pero esos hermanos con los cuales discutes cuando juegas y que luego aprendes a amistarte, son el laboratorio para cómo resolver conflictos cuando seas grande. Son el laboratorio para que aprendas a leer emociones en los demás, para que aprendas a negociar, para que entiendas que tus necesidades no siempre van primero, que a veces hay que privilegiar las necesidades de los demás, que puede haber un tira y afloja, ¿no? Que en todo caso cuando negociamos podemos buscar un punto intermedio que satisfaga a todos los demás. Ningún juego te enseña eso. Y ese es el problema, que entonces estamos teniendo chicos y adolescentes que son adultos con este famoso síndrome de Peter Pan del que nos hablaban en el video. Son niños y adolescentes que emocionalmente, perdón, son adultos que no han crecido, que se refugian en la tecnología. Es un mundo que conocen muy bien, son unos cracks para jugar, conocen perfectamente cómo hacer el puntaje, cuáles son los hacks, como le llaman ellos, que tienen que seguir para poder pasar todos los niveles y poder matar al, ¿cómo le llaman? Al Big Boss, ¿no? Al monstruo más grande. Todas estas cosas me ha tocado aprender cuando he interactuado con gente joven que anda pegada a la tecnología. Em, pero eso no te sirve para luego, por ejemplo, poder bancarte un jefe que de repente es muy exigente y que le va a decir que no necesariamente le gusta el informe que le acabas de presentar. ¿Cómo vas a gestionar esa frustración de escuchar que algo que tú has hecho no ha gustado? ¿Cómo vas a hacer para gestionar la relación con un compañero o compañera de trabajo que de repente se está recostando mucho en ti y te está zampando el trabajo a ti? Y que tú necesitas decir, a ver, un momentito, pero ¿cómo hacerlo de forma socialmente adaptada? En el juego, cuando necesitamos deshacernos de otro jugador, pistola, ¡pam! ¡Chao! Saliste del juego. En la vida real no puedes hacer eso. Entonces, no son las reglas normales de interacción de la vida y del día a día. Por eso es muy importante la familia como núcleo central y luego en la adolescencia los amigos para que esta persona vaya desarrollando y puliendo sus habilidades. Lo que hay que pensar es cuál es el efecto que que vamos a generar mañana, cuando estos chicos sean adultos jóvenes y estén trabajando, cuando formen su familia. ¿Cómo van a manejar esa relación con su pareja? ¿Qué va a pasar cuando hay un desacuerdo? Cuando yo ya me cansé del juego, apago la computadora y no me molesta. A la esposa o al esposo no lo puedo apagar, por mucho que quisiera. Una pequeña broma. Entonces, ¿qué estamos sembrando? ¿Sí? Y ese es el tema. Hay que cuidar ese desarrollo socioemocional, que es tan, o hasta más importante, diría yo, que el desarrollo intelectual. Saber sumar, multiplicar, dividir, sí es muy importante, pero cómo estamos manejándonos en las relaciones con los demás. El ser humano es un ser social. Desde el momento en que prefiere estar conectado a una computadora o a un celular, en vez de estar interactuando con otros seres, ya estamos generando una distorsión en el desarrollo normal del ser humano.
Ese es el problema que nos está generando la tecnología hoy en día. Y justo en línea con lo que les venía diciendo, la poca tolerancia a la frustración producto de estos formatos ágiles, intensos, que sobreestimulan el cerebro de nuestros hijos, ¿sí? Versus la vida normal, que no suele tener tanto estímulo y esa capacidad de esperar, postergar, negociar, que no todo lo que hacemos en la vida nos gusta, valgan verdades, todos los que trabajamos aquí, siempre hay algo del trabajo que no nos gusta, alguna actividad que nos parece aburrida, que de repente no va mucho con nuestro perfil, que no es la que más disfrutamos, pero que hay que hacerla en pro de poder cumplir con todo el trabajo. Si tenemos adultos que han crecido pegados a pantallas, no van a querer hacer esa parte de la actividad. Entonces van a tener un trabajo que no es completo. Eso les va a generar un montón de problemas de empleabilidad. Hay un retraso en el desarrollo social y otra cosa que es muy importante, que les recomiendo que miren en sus pequeños y en sus jóvenes. Los chicos que juegan sobre todo mucho, y que suelen pasar los niveles y pelearse con los monstruos y llegar al último nivel y ganar, bien sea lo que jueguen, no todos los juegos son de disparar y matar, hay juegos de diferente tipo, hay juegos que son más, que requieren un poquito más de análisis intelectual para poder avanzar niveles, porque son como puzzles, pero bien sea lo que juegue tu hijo y tu hija, corres el riesgo de que desarrolle una actitud de superioridad. ¿Por qué? Como se sienten campeones y campeonas en el juego, siempre ganan, que tienen perfecto, que son muy tromes, cada vez que avanzan de nivel, el juego de alguna forma te refuerza que avanzaste de nivel. El juego te recompensa, te reconoce, ¿sí? Em, y se empiezan a sentir muy bien con ellos mismos. Y esa actitud de champions, de ganadores, la pueden llevar a la vida real. Entonces empezar a hacer comentarios a los pares como que yo puedo más que tú, yo sé más que tú, yo soy mejor que tú. Hay una actitud de, aquí llegué yo, que soy la última Coca-Cola helada del desierto, y por eso ustedes son todos hielitos derretidos. Y eso no cae bien en la interacción con compañeros. Entonces pueden empezar a los amigos que tenían antes, pueden empezar a desaparecer, ya no los van a escuchar hablar tanto de sus amigos que eran sus amiguitos cercanos cuando eran más pequeños. Investiguen, miren, llamen a las otras mamás, vean que si es que ha pasado algo, que de repente ha habido alguna especie de quiebre, porque las otras criaturas ya no se están queriendo juntar con su hijo por esa actitud de superioridad. Eso de ahí también es bien importante. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias para la salud física y mental? Ya un poco las hemos ido recapitulando, hemos ido hablando de ellas cuando hemos hablado de los signos y síntomas, los signos de alarma, perdón. Pero, por ejemplo, mucho tiempo en pantallas produce un nivel de estimulación por el brillo y por la luz que definitivamente va a generar problemas de sueño en los chicos. Se van a dormir muy, muy tarde, van a tener sobresaltos en el sueño. Así ya la pantalla esté apagada, así tú les hayas quitado el celular y te lo hayas llevado, porque de repente las 10 de la noche son la hora de irse a la cama, pero recién a las 10 de la noche estás confiscando el celular. Ese cerebro está así, está on fire, está prendido, está alerta, está con toda esa sobreestimulación que ha recibido. Para que tu hijo pueda bajar las revoluciones y entrar a calma, para que se active el ciclo del sueño, va a pasar un rato. Por eso se recomienda que no tengas las pantallas hasta 2 horas antes de la hora de irse a dormir. Además que hay un tope máximo de horas al día que lo vamos a ver en un momento. ¿Sí? Pero entonces, toda esta luz que entra por la retina, fuera de que, les cuento, el otro día llevé a mis hijos a hacerles un seguimiento, porque yo soy miope, mi hijo mayor es miope y la menor parece que va a desarrollar miopía también. Y hay que llevarlos con cierta frecuencia para medirles la vista. Y lo que me contaba el doctor es que cada vez hay más niños con miopía. Y el causante es este aparatito que tengo, el celular.
mirar pantallas de formato pequeño, estos jueguitos, estas consolas, no sé si llamarles consolas, pero estos juegos portátiles, el Nintendo Switch y todas estas cosas pequeñas, más los celulares, el doctor me dijo, elimínenlo. Y la laptop no, la laptop sí puede porque es un formato de pantalla más grande, igual un televisor. Pero formato de pantalla pequeña, la relación con aparición de miopía es mucho más directa, por si acasito. ¿Sí? Entonces, problemas de sueño, puede haber obesidad por la falta de movimiento y por estar jugando y comiendo, y prácticamente el único ejercicio que hacemos es con el mouse gamer, ¿no? Tiki, 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 o con el control de la Play o el control de lo que estemos usando, pero es deditos, manos nomás, y después sentaditos, y la de acá, estos chicos no están saliendo a quemar energía al parque. Y hay riesgos de salud mental, o sea, los especialistas en salud mental, psicólogos, psiquiatras, están viendo también correlación elevada entre uso prolongado, intenso de pantallas, depresión y ansiedad infantil. Es una pena. Hay cambios en la estructura y la función del cerebro, ¿sí? Habíamos hablado de la capacidad de concentrarse porque habituamos a este cerebro a estímulos muy intensos, pero otro de los efectos es la toma de decisión. ¿Cómo tomamos decisiones en la vida real versus cómo se toman decisiones en los juegos? Es totalmente diferente. Las reglas del juego son distintas a cómo nos manejamos en la vida real. Entonces, tenemos chicos que luego no saben manejarse bien, no saben qué hacer cuando algo se les presenta. Les falta esa inteligencia del día a día. Es lo que llamamos calle, ¿no? Ver a una criatura que sabe cómo hacer las cosas del día a día versus otra que se la pasa en la computadora es total y absolutamente distinto. Hay disminución de la memoria, ojo, y la memoria es parte importante del aprendizaje, o sea, está la capacidad de atender para que la información entre, está la capacidad de procesar y entender, encontrarle el sentido lógico y hacer las conexiones y analizar el conocimiento que estamos recibiendo para poderlo relacionar entre sí, y está la capacidad de guardar esto en nuestra memoria. Entonces son tres procesos importantes que se ven afectados por el uso excesivo de pantallas. ¿Qué nos dice la Academia Americana de Pediatría? Ustedes van a ver, si se meten a internet, que las recomendaciones son diversas, ¿sí? Pero a mí me gusta esta de la Academia Americana de Pediatría porque la siento un poco más rígida y me parece que cuida un poco más. Dice que los niños de 6 años o menores, hasta los 6 años, no deberían tener acceso a pantallas digitales. Pueden ver su programita en la televisión, pero no deberían tener acceso a pantallas digitales. Ojo con los Smart TVs y el acceso a YouTube. Ojo, ¿ah? Porque ahí también se la pasan videíto tras videíto, ¿ah? Pero 6 años o menos, no. Y que los niños de 6, bueno, hasta los adolescentes de 18, que no deberían pasar más de 2 horas al día frente a un celular o una computadora. Eso es lo que recomienda la Academia Americana de Pediatría. Creo que es saludable porque el problema ahorita está tan, pero tan fuerte que vale la pena cuidarse en salud. Ahora, estrategias. Nosotros hemos crecido sin tecnología, y acá estábamos, no nos hemos muerto. Somos de la época, bueno, al menos yo, en que tenías que comprar tu fichita para el ring. ¿Te acuerdas, Silvia? Sí, perfecto, claro que sí. Para llamar por teléfono. No andábamos con este aparato todo el día. Yo debo confesar en lo personal que si no tengo el celular cerca, siento como si me faltara una mano. Porque claro, acá hablo con mis clientes, uso mucho el WhatsApp para comunicaciones con mis colegas, ¿no? Tengo mi agenda. El celular ya no solo es un celular, o sea, perdón, el celular ya no solo es un teléfono, es muchas cosas en uno. También es hasta un factor de entretención y de juego. Pero nosotros, los de mi generación, por los 75 por ahí, y los anteriores, hemos crecido sin estar usando celulares,
sin estar pegados a los videojuegos. Yo me acuerdo que uno de los primeros videojuegos que jugué fue La Ranita, ¿te acuerdas? La ranita solo avanzaba y no lo tenían que atropellar, ¿no? Entonces, y acá estamos, vivos, coleando, no nos ha pasado nada. Entonces, hay que cuidar a estas nuevas generaciones. La tecnología es buenísima, yo estoy a favor. Es más, yo trabajo en asuntos de gamificación para elevar la productividad de la gente en el trabajo. O sea, el uso de técnicas de juego para elevar la productividad es algo lindo, pero el juego per se, solo por el juego y pegados a tecnología que genera o que tiene este alto riesgo de adicción, tenemos que mm, administrarlo a cuentagotas, ¿sí? Hay que administrar. Yo creo que la palabra sabia aquí es administrar. Entonces, para poder administrar y no tener a los chicos dándose de cabezazos contra la pared de aburrimiento, hay que fomentar actividades al aire libre, deportes u otros pasatiempos que les gusten a los chicos. Hay chicos que de repente no les gusta mucho el deporte, sí hay que tratar de hacer que se muevan definitivamente, pero además del deporte tienes la opción de, por ejemplo, llevártelos a alguna tienda que venda juegos de mesa y elegir en familia qué cosa les gustaría jugar y sentarse a jugar con los chicos e invitarlos a que ellos también jueguen entre hermanos o que de repente inviten amiguitos o visiten a los amiguitos y jueguen. Pero sí es saludable que los chicos salgan al parque, a hacer lo que les apetezca hacer en el parque. Otra cosa es que hay que fomentar socialización. Hay que hacer estas citas para jugar, ¿no? Que los chicos vengan a la casa, uno sacarlos, encontrarse en el centro comercial. En el colegio se ven, sí, juegan en el primer recreo, juegan en el segundo recreo, pero también es importante que tengan una vida social en la cual se junten con sus compañeritos a jugar, que vayan haciendo grupo, que vayan haciendo mancha, porque estos son, en la adolescencia es importante el contacto social. Y si tu hijo durante su infancia no ha desarrollado esas conexiones con amiguitos, se le va a ser más difícil socializar en la adolescencia. Entonces hay que prevenir. Hay que establecer también límites de tiempo y horarios para el uso de la tecnología. Somos nosotros los padres los que tenemos que poner un coto a este asunto. Algo que a mí me ha servido y ha sido salvador, les cuento, porque a mí los míos me sacaban la vuelta y estoy seguro que a ti los tuyos también. Por ejemplo, ahorita yo estoy conectada aquí y a los míos los he dejado que agarren tecnología porque sé que voy a estar acá en una hora. Yo salgo de aquí y les quito la tecnología. Se las quito, créanme, la escondo en un cajón. Pero hay aplicaciones como Google Family Link, que he tenido la opción de usarlo, que te permite a ti, si tú tienes una cuenta @Gmail y tus hijos también, instalada en su celular, por ejemplo, en un celular Android, creo que también ahora ha salido para iPhone, tú puedes instalarte algo que se llama control parental de Google y con eso tú haces el match con la cuenta Google de tu hijo. Y lo que sucede aquí es que tú puedes definir cuál es la hora de levantarse y de acostarse. Es decir, antes de la hora de levantarse y después de la hora de acostarse hay apagón tecnológico. El celular no se puede conectar a internet. ¡Oh, maravilla! ¿Sí? Por otro lado, puedes definir cuánto es el tiempo máximo que tu hijo o tu hija se va a poder conectar. 1 hora, 2 horas, tú lo decides en función a las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría. Y entonces, con eso, si ellos se consumen ya todo su tiempo, ya no hay nada que puedan hacer. Si por A o B tú ves conveniente extenderles el tiempo porque de repente tuvieron que hacer alguna tareita para el colegio que se consumió pues su hora de juego, pobrecitos, entonces tú les puedes dar un tiempo adicional ese día. Tienes el control de a qué aplicaciones están entrando. Puedes decidir, por ejemplo, si tu hijo es adolescente, ya sale, se va al centro comercial con sus amigos, si tú necesitas comunicarte con él, puedes decidir que tenga WhatsApp abierto todo el día, que lo puedo usar las 24 horas, que no hay problema con el WhatsApp, ¿no? Pero hay otras aplicaciones que de repente a ti te preocupa que esté usando todo el día porque pueden generar adicción, que esas sí se las restringes al tiempo que tú quieras. Y así como está el Family Link, que es el que yo he probado en lo personal y a mí y a mi esposo nos ayudó muchísimo, también hay otros como este Family Safe. Y si ustedes se meten a mirar en internet van a encontrar horrores. Otra cosa importante es restringir el tipo de contenido al cual están teniendo acceso en YouTube. Y cuidado con YouTube Kids, porque YouTube Kids parece ser seguro, pero está plagado de un montón de contenido que parece tener formato de niños, pero que resulta siendo contenido de adultos. Entonces,
Hay que tener cuidado con eso y hay una serie de filtros que uno también puede poner en los exploradores de Internet para evitar que tengan acceso a contenido violento, evitar que tengan acceso a contenido de adultos, ¿sí? Porque les matamos la infancia, la verdad. Y lo otro es que con el contenido violento los acostumbramos y los desensibilizamos. Esa capacidad de empatía, de decir, Dios mío, qué horrible esto, la vas perdiendo porque te vas acostumbrando a ver tanto, tanta violencia y la vas normalizando, ¿sí? Tu cerebro la va normalizando. Hay que tener cuidado con los videojuegos más adictivos. Hay videojuegos que son más adictivos que otros. Ustedes pueden ver en esta imagen que aparecen algunos de los juegos que son más adictivos. Por ejemplo, Roblox recontra adictivo, porque son una serie de minijuegos. Es bueno, yo creo que Roblox ayudó mucho en pandemia porque los chicos se encontraban virtualmente en Roblox e interactuaban. Eso ayudó horrores, pero nuevamente, tantas horas es contraproducente en el largo plazo y lo que tenemos que mirar nosotros como padres es la carrera de largo plazo. ¿Cómo hay que abordar la situación si después de lo que hemos conversado en la tarde tú sientes que tu hijo o tu hija tiene un problema? Primero hay que reconocer, ¿sabes que tenemos un problema en casa que no hemos podido controlar? Tenemos un hijo que se está aislando, que ya no le interesan los hobbies de antes, cuya conducta ha cambiado, que su rendimiento académico ha bajado, que cada ratito libre que tiene quiere estar conectado, que cuando lo llamamos a hacer alguna actividad viene de mala gana, la hace rapidito y ya se va a volver a sentar. Si ustedes notan que la computadora tiene como un imán poderoso que hace que parezca que tu hijo esté hecho de metal y que se la pasa pegado, reconozcamos que hay un problema. Y lo siguiente es, hay que buscar ayuda profesional. Hay que contactarnos con algún psicólogo que tenga experiencia en niños o en adolescentes, que en principio pueda hacer una evaluación, que converse con nosotros, que levante qué es lo que está pasando en casa, que identifique qué problema de base puede haber, que de repente está haciendo que nuestro hijo o nuestra hija se quiera refugiar tanto en la tecnología. De repente hay algo que hay que arreglar, acomodar, ajustar de base. Y lo otro es seguir normas y reglas claras para ir desconectando la tecnología, ¿sí? Y eso es lo que quería contarles el día de hoy. No sé si tenemos alguna pregunta. Hay una persona que conozco que su hijo compite profesionalmente jugando un juego que es de carreras de autos. Yo creo que todo está en la compulsión, ¿sí? A ver, si yo no soy capaz de hacer otras cosas y me la paso todo el día queriendo estar en esa actividad, socialmente no me va bien porque me aíslo y no sé interactuar con otras personas, ¿sí? Sí podríamos decir que hay un problema del desarrollo humano ahí, porque lo lógico es que el ser humano sea social, pero si es una persona que resulta que le gustaban mucho los videojuegos, tiene un talento natural para jugarlos y está haciendo de esto una carrera, pero que tiene un equilibrio en las demás áreas de su vida, duerme las horas que tendría que dormir, se alimenta bien, se ejercita, las relaciones con pares y familias son saludables y maneja esto como un trabajo en un horario determinado y no le da más de ese tiempo, yo te diría que ahí no hay adicción. Todo es relativo. Yo no soy especialista en autismo, así que no sabría decirte puntualmente cómo ayudar a este pequeño cuando le dan estas crisis de gritos. Pero si tú me preguntas, cualquier niño al que tú le quites el celular te va a querer hacer la pataleta. Ojo, hablando de un niño que no tenga autismo, ¿sí? Te va a hacer la pataleta. Mientras más chiquito se te va a tirar al piso, va a llorar, va a gritar. Si nosotros no queremos reforzar una conducta que no es la apropiada, que no queremos que se repita, lo peor, o sea, lo peor que haríamos sería darle el celular, porque entonces le estamos enseñando a esta criatura que al grito, a la patada, al tirarse al suelo va a conseguir lo que quiere. Ahí lo que tenemos que hacer es aguantar estoicamente que le pase la pataleta y que entienda que no le vamos a dar el equipo, que no se lo vamos a volver a dar. Ahora, algo que es mejor es prevenir. Yo les cuento, cuando mis hijos estaban más chiquitos y, por ejemplo, yo los sacaba al parque,
Y yo decía, ya, los voy a sacar hasta las 5, ¿no? A las 5 yo ya les decía, chicos, nos vamos a casa. Y el mayor, no quiero, no quiero, no quiero. Y una vez me hizo tremenda pataleta. Y una colega me dice, Luzma, si tú le anticipas, vamos a ir de tal hora a tal hora. Los niños no tienen conciencia del tiempo cuando son pequeños, pero lo que sí haces es decirle, te quedan 10 minutos, ¿ah? En 10 minutos ya nos vamos a ir. Y luego, ya faltan 5 minutos para que nos vayamos, vayan terminando de jugar. Les juro que pasaban los 10 minutos y los chicos me decían, ya, nunca más tuve una pataleta. Entonces, lo importante es que los chicos sepan que hay un esquema, que nos levantamos una hora, desayunamos una hora, nos vamos al colegio una hora, luego volvemos, que de repente comemos algo más, que ahí mismo nos sentamos a hacer las tareitas o a repasar, y de ahí viene el tiempo de computadora, que puede ser máximo hasta tal hora, ¿no? Por ejemplo, si tenemos estos relojes grandes, baratos, que te venden, que son como para cocina, estos grandotes, ¿no? Que Claro. incluso los puedes desarmar y les pones visualmente los dibujitos, ¿no? Entonces, yo lo que hacía era como si fuera una pizza, ¿no? Como los pedacitos de la pizza, entonces le pegábamos estos papelitos, ¿cuál era la hora de bañarse? Entonces, cuando el palito llegaba a la hora de bañarse, él ya veía ya la duchita, me tengo que meter a bañar. No les voy a decir que lo hacía perfecto, y ahorita que es adolescente me tienen guerreando de recuerda que te tienes que bañar. Eso es otro webinar, pero ayudaba muchísimo. La anticipación, el conocer que hay una rutina clara. Lamento no poderte contestar qué hacer en el caso puntual de una criaturita con autismo, ¿no? Pero anticipación, anticipación. Te voy a dar por tanto tiempo. Mira, te faltan 10 minutos, ya se te va a acabar. Ahora te faltan 5, ya se te va a acabar. Y así. Y ver cómo nos va. Si están muy pegados a tecnología, se van a quejar. Pero les digo una cosa, en el momento que la confiscan y se la quitan, ya ellos van a aprender, por ejemplo, los míos ahorita están, no sé si decir amenazados, pero ustedes se tienen que levantar, desayunar, vestirse, tender su cama, lavar sus platos, tener su cuarto ordenado. Si yo veo que todo está ok, yo les puedo dar el celular para que lo usen el tiempo en que hemos quedado. Yo máximo 2 horas, porque tengo uno de 13 y una de 11. Máximo 2 horas, ¿no? Que a veces me sacan la vuelta, sí, a veces me sacan la vuelta, así que yo estoy muy concentrada con el trabajo, debo reconocerlo. Entonces, o les digo, me dejan los equipos acá en el cuarto y luego veo que por ahí desapareció una laptop por arte de magia, ¿no? Y voy a mirar en el cuarto y está el muchacho conectado. Entonces le digo, tú sabes que ya has consumido tu tiempo, devuélvemela en ese instante, me la devuelve, no le queda de otra. Entonces, hay que hacer lo que a cada padre le sirva. Un primo mío, ¿saben lo que hacía? Se llevaba los controles de PlayStation en la maletera cuando se iba a trabajar, porque los chicos volvían loca a la madre pidiéndole, dame los controles y tiene como 6 hijos. Y la mamá ya estaba cardíaca. Entonces él optó por decir, no, nadie juega, me llevo los controles. Si físicamente no están en la casa piña, ellos tienen que buscar qué cosa van a hacer para entretenerse. Y es Así tener un es. poquito de fortaleza mental. ¿A qué tiene ansiedad? Cuéntanos. Obviamente le va a gustar más el celular que los Legos. O sea, el celular gana por goleada. ¿Qué está haciendo en el celular? Te pregunto. ¿Está jugando qué o mirando qué? Mientras A nos ver, contesta, a ver si nos contesta. vamos hablando sobre la ansiedad y la hora de dormir, ¿no? De repente tiene temor. De repente está metido en YouTube y está mirando cosas que lo asustan. No sé si ustedes, mis hijos tuvieron una época que estaban asustados con el Are You Walking? No sé si han oído esa. Era como Sí, un, era como un bicho medio raro, ¿no? O Momo se llamaba otro que era como, me investigué qué es Momo y resulta que era una escultura que había hecho un artista japonés que creo que era como una madre mezclada con un pájaro, tenía como boca de pájaro, ¿no? Entonces todas estas cosas empiezan a pulular y les digo, hay algunos juegos en Roblox que dan miedo, los he visto, no recuerdo los nombres ahorita. Entonces a veces las criaturas se meten a jugar porque como que se hace tendencia, pero luego en la noche están asustaditos porque en esos juegos hay momentos de sobresalto, son sombríos. Entonces hay que tener primero ver lo que están mirando para saber
Si alguna de esas cosas que están viendo les puede dar miedo, por otro lado, para la hora de dormir, 2 horas antes de dormir, no debe de haber celular, laptop. Y yo recomiendo que tampoco videos de YouTube. Hay que hacer una rutina. La casa tiene que empezar a bajar la revolución. Si estábamos escuchando música fuerte, porque somos musicales, ya ponemos una música más tranquila. Podemos recurrir hasta aromas, ¿no? A estos aromatizadores, unas gotitas de lavanda, unas gotitas de hierba luis, algún olor que le guste a la familia. Bajar intensidad de luces, bajar intensidad de actividad, que cenen, que se bañen, si es que se bañan en la noche y no en la mañana, pijamita, leer algo, hasta puede ser un audio de relajación. Hay un audio hermoso que yo lo suelo usar con mis hijos, que está en YouTube, búsquenlo, se llama Meditación, el lago de la calma. Van a encontrar que hay varias versiones del lago de la calma. El lago de la calma para niños. Y es una meditación guiada sobre las emociones, sobre la gestión emocional y cómo cuando estamos todos alborotados no somos capaces de ver las emociones, pero que cuando estamos como un lago en calma, cristalino, que somos capaces de vernos los pies y la parte de abajo del lago, somos capaces de identificar lo que nos pasa con nosotros. Entonces, la vocecita es linda, la música es muy bonita y eso los puede ir guiando. Si les gusta el sonido del mar, le puedes poner un sonido de mar o de repente bambú con agua, o los pajaritos, o la lluvia. Hay que ir viendo qué cosas les, los relajan y les gusta. De repente una sobadita de espalda, una rascadita de cabeza. Y en el caso de esta criatura que tiene ansiedad y que no le gusta dormir sola, en principio acompañarlo, no dentro de la cama, sino al costado, estar con él, conversarle, ponerle el audio para que vaya bajando las revoluciones, de repente una rascadita de cabeza, y decirle, yo voy a estar contigo hasta que te quedes dormido o dormida. Cuando tú ya estés bien dormidito, tranquilo, yo me voy a ir. Podemos ponerle una lucecita de noche tenue, porque se despierta en la noche, se ubique, sepa dónde está y no tenga miedo. A mí las luces de noche me ayudaron muchísimo con mis hijos. Honestamente, no se van a morir. Yo les he negado el celular más de una vez. Lo que he tenido, me van a disculpar en francés, es que me han puesto cara de poto y han tenido que buscar qué hacían. Y les digo, si tienes el pianito en la casa, lo van a empezar a tocar de nuevo. Van a sacar el Lego, van a sacar esas cosas a las cuales ya no les paraban bola, porque están pegados en la tecnología, ellos van a reconectarse con eso. Al comienzo van a estar desesperados, como cuy en tómbola girando, pero después van a reconectarse con esas otras cosas, se los aseguro. Ahora tenemos otro comentario, ¿no? Stankville Guys es un juego donde está con más niños, incluso conversa, siempre atenta y sé que son sus amigos. Roblox desinstalé. Y cuando le quito el celular empieza a pedir cosas como, por ejemplo, mamá quiero postre, mamá quiero esto, claro. Cuando no tiene otra opción me dice, mamá, ¿qué hago? Le digo, lee, sal a jugar, juega con tus Legos y no quiere. Pero es que al comienzo no quieren, pero después lo van a empezar a hacer. Invítale amigos a la casa. Ahora en vacaciones yo sé que es lo más retador del mundo porque los tenemos todo el día fuera de repente los hemos puesto en vacaciones útiles o hacer alguna actividad, ¿no? Pero entonces, ¿qué cosa le gusta leer? Comprémosle libros de eso. A mis hijos les gusta mucho leer manga. Entonces, por ejemplo, ahorita tienen algunas novelitas de manga, que encima son bien curiosas porque se leen de atrás para adelante, ¿no? Y felices ahí pegados leyendo su manga. Em, o por ahí un Kindle, que es electrónico, pero que es en blanco y negro, con luz tenue y que la pantallita tú la tocas y parece incluso como una hojita de libro para leer libros virtuales y ahí le puedes bajar las diferentes cosas que le gusta leer. Rompecabezas, pero depende de cómo es tu hijo. O sea, si tu hijo es más activo, tienes que sacarlo que juegue al parque, que juegue pelota, que queme energía. Si es un poco más introvertido, pues pueden ser otras actividades, ¿no? Pero lo que sí les digo es que aburrirse no ha matado a nadie. A nosotros no nos mató. Hemos vivido sin tecnología toda la infancia.